Con mucho gusto de saludarles nuevamente, otra vez con temas de costos. Hoy vamos a hablar del tercer elemento de los costos, el ejercicio que vamos a trabajar hoy a través de 10 asientos en una hoja de Excel de manera muy sencilla. Trataré de explicar el flujo de los gastos indirectos de fabricación y el tema del prorrateo. El prorrateo no es otra cosa más que una distribución proporcional y equitativa de eso que se gasta en la fábrica de manera general y que necesitamos asignarle a cada uno de los elementos que vamos a fabricar, cada uno de los artículos. Vamos a ver cómo funciona el prorrateo y cómo lo podemos ir asignando a un área de la empresa, que es como está marcado en este ejemplo. Es una empresa que se dedica a fabricar muebles y que está funcionando a través de departamentos. Y vamos a ver cómo de una generalidad de costos podemos ir asignando a cada uno de los departamentos de la entidad una parte proporcional. Anteriormente se pensaba solo en las áreas que fabrican, las que están como un costo directo relacionadas con la transformación de los materiales sumada a la mano de obra para poder asignar los gastos indirectos. Hoy día se piensa que también se puede reasignar los costos indirectos y también los gastos de operación para empresas de servicios que buscan una mejor calidad en el servicio, medir y poder evaluar los gastos que se está teniendo en la distribución, en la administración, los costos financieros. Pero en esta ocasión nos vamos a ocupar específicamente de la entidad que fabrica y específicamente en áreas que tienen que ver con la fábrica. Si lo pensamos como un inmueble alejado por allá en una ciudad industrial, es lo que está en la planta, en esa gran nave donde hay una línea de producción y donde, además de los gastos que tienen que ver con la fabricación de un mueble, vamos a ver que también hay otros elementos que se consideran indirectos y que se van a poder sumar. El objetivo de este ejercicio, como nos lo están planteando, es llegar a solo tener costos asignados a los 4 departamentos que están directamente relacionados con la fabricación. En videos posteriores y como un tema adicional, vamos a ver cómo cada departamento se puede manejar por separado en un sistema de procesos productivos y podemos asignarle un costo unitario a cada uno de los elementos que se van a fabricar de manera parcial en cada uno de los departamentos. Entonces tiene una relación muy directa con el sistema de procesos. Se podría aplicar para órdenes de fabricación también, pero en este caso en particular, el objetivo es que los costos generales de la planta se puedan asignar a las 4 áreas que en este ejemplo están como parte del proceso productivo. Decíamos que es una empresa que fabrica muebles, tiene 4 departamentos de transformación. Al primero le llaman corte, el segundo ensamblado, el tercero es de pintura y hay un cuarto departamento que tiene que ver con los acabados. Y tiene la fábrica, si se imaginan allá alejada en Ciudad Industrial, departamentos de servicios. En la misma planta hay un área de mantenimiento, un área de control de calidad y áreas de relaciones industriales, si lo quieren ver como recursos humanos, más o menos sería la idea de esta de relaciones industriales, y el almacén de materiales, con sus propios costos directos, pero que también van a recibir una asignación proporcional de los gastos indirectos generales a toda la fábrica. En video anterior ya habíamos hablado de características muy específicas de los elementos del costo y su clasificación, y ahí dimos muchos ejemplos de los que son los gastos indirectos de fabricación que estarían sumados aquí. Y sobre esos vamos a ver cómo funciona este flujo de estos costos indirectos de fabricación que decíamos son necesarios para que la planta funcione, pero no están visibles ni son fáciles de cuantificar en el artículo terminado. Y vamos a iniciar con la redacción. Me permití partir la pantalla de esta manera para tener el Excel de un lado que ya tiene precargados ciertos elementos que nos van a facilitar y hacer un poco más ágil el trabajo de este ejercicio, y por el otro lado tenemos en un Word los datos que nos dan para elaborar este ejercicio. Dados estos departamentos, comenzaríamos con lo que sería el costeo primario o prorrateo primario. Decíamos que el prorrateo como palabra es la distribución proporcional y vamos a ver que podemos elegir varios elementos, se les llaman
conductores, perdón, varios conductores de los costos. Y vamos a ir ejemplificándolos usando el Excel con algunas tablas para hacer esta distribución proporcional. Los conductores de los costos justamente es qué elijo como elemento, como indicador para hacer una proporción justa en esta distribución de los costos. Y vamos a comenzar entonces. El primer asiento dice que el almacén reporta los siguientes montos de materiales indirectos solicitados. Si se fijan, aparecen los 4 departamentos que son de producción y solo 2 de los que son de servicio. Eso es válido y vamos a anotarlos en este Excel. Voy a permitirme hacer un movimiento de diario. Les decía, ya está precargado. Vamos a usar la cuenta de gastos indirectos de fabricación, que es general, y vamos a hacer subcuentas para cada uno de los departamentos de esta fábrica. Y vamos a ir anotando los montos que nos dieron como información desde la hoja de datos. Estos montos se irían acumulando en una sola cuenta que se llama gastos indirectos de fabricación para ser distribuidos de alguna manera después. Pero en los datos que tiene la empresa y pensando en que el almacén tiene vales de salida, sí podemos conocer a qué área o departamento se fue cada uno de los materiales que estuvieron solicitando. Obviamente, los materiales directos del producto están bien identificados y aquí estamos hablando de materiales indirectos que no están físicamente en el artículo, pero que se pueden cuantificar. De esta manera, y si se fijan, yo ya tenía hecha mi fórmula, se han sumado los elementos, cada uno de los montos de cada uno de los departamentos y me da un total que se abona al almacén de materiales. Me voy a permitir cambiar a la pestaña que tengo aquí de cuentas T. Lo que estamos haciendo es sumar como una subcuenta. Le quise abreviar y le puse gastos indirectos para corte, gastos indirectos para ensamblado, gastos indirectos para pintura y así sucesivamente. Y vamos a hacer un abono a la cuenta del almacén de materiales que en un momento determinado seguramente tenía un saldo inicial y no nos lo dan como dato, pero podemos hacerle el abono de total de los materiales indirectos que el almacén de materiales distribuyó durante el periodo. Este sería nuestro asiento número 1. Cada una de las cuentas T de los gastos indirectos tiene la asignación del monto que le correspondía en ese asiento de diario. Me voy a permitir regresar entonces al diario. Como asiento número 2 nos dicen que de los salarios se han determinado como indirectos estos montos y me dicen cuánto hay de mano de obra indirecta para cada uno de los departamentos aquí mencionados. Y lo voy a hacer igual, un cargo a gastos indirectos con la subcuenta para cada uno de los departamentos y voy a asignarlos a la propia cuenta T de cada uno de los departamentos para que vaya acumulando los gastos indirectos por distintos conceptos que sí puedo identificar que se han asignado a esos rubros en particular. Algunos ejemplos serían para estos casos, así como la salida de almacén en las salidas, pues es lo que en la nómina los supervisores llevan y asignan de tiempo de cuántas horas o cuántos días trabajó en cada una de las tareas los trabajadores que están asignados en la empresa. Nos pusieron entre paréntesis en el ejercicio, en la redacción, que usáramos la cuenta de sueldos y salarios por aplicar para hacer el abono. Lo hago así y lo mismo que mencionaba en el caso del almacén de materiales. Los sueldos y salarios por aplicar es una cuenta que debió tener un saldo cuando se pagó la nómina, todo se carga sueldos y salarios por aplicar y de ese saldo estamos asignando específicamente como gasto indirecto a cada uno de los departamentos estos 774,000 pesos. Y si se fijan, ya aparecen como asiento número 2 los movimientos en la cuenta individual de gastos indirectos para cada uno de los departamentos por el monto asignado. Esta es un poco la dinámica. Quiero que en la cuenta T de cada uno de los departamentos esté sumado el total de gastos indirectos que se asignaron a ese departamento. Entonces decíamos los materiales salidas de almacén. El salario, los reportes de los supervisores es lo que nos va a dar lo que nosotros estamos asignando en este momento. Y a partir del asiento 3 tenemos un elemento que es de prorrateo. Vamos a hacer esa distribución y vamos a ver cómo lo podemos
ejemplificar. El recibo de la luz asciende a 96,000 pesos, dice este ejercicio, de los cuales 16,000 corresponden a la parte fija y se distribuye en partes iguales entre todos los departamentos. El resto se distribuye en base a los kilowatts utilizados y nos dice aquí que lo pongamos como un pago pendiente de realizar. Yo necesito el insumo de los kilowatts. Hay algunas empresas que tienen un medidor, digámoslo así, de luz que nos permite tener esta información, o por las horas de uso máquina, los ingenieros industriales podrían obtener este dato. Aquí tengo esta tabla que digamos son algunos datos importantes y que nos van a suministrar las distintas áreas para que el área de costos de una entidad pueda hacer este prorrateo. La empresa decidió que el conductor del costo de esa parte variable de la luz sean los kilowatts. Si las empresas no tienen esos medidores, a lo mejor es por el número de horas que trabaja cada área, por el número de bombillas que tiene o de contactos, tal vez por la descripción de las máquinas que se usan, más o menos se mide cuántos kilowatts podría tener cada departamento y se puede estimar sin que necesariamente sea un cálculo exacto. Este es el ejemplo y vamos entonces a la parte derecha de mi hoja, donde yo ya previamente hice una tabla donde vamos a asignar esta parte de los kilowatts. Cada uno de los departamentos que tiene kilowatts asignados están aquí con los montos: 5,000 kilowatts, 2,500 kilowatts y así sucesivamente para cada uno de los departamentos. La redacción me decía que hay una parte fija que son 16,000 pesos, que divididos entre los 8 departamentos pues me da 2,000. Vamos a hacer la operación para que me lo crean. 16,000 entre 8. Son 8 departamentos los que tiene la empresa, entonces me da un monto de 2,000. Yo puedo copiar la cifra o hacer la operación en cada uno de los renglones, pero vamos a copiarlo de esta manera para que podamos tener 2,000 en cada uno de los renglones y eso suma los 16,000 que la redacción me dijo que era la parte fija. Esto también lo decidió el área de costos de la empresa. Como está distribuida proporcionalmente, la parte fija es igual para todos. Pero para la parte variable vamos a calcular un porcentaje. Aquí aplica lo de la regla de 3. Si 15,480 es el 100%, yo puedo hacer una operación de división dividiendo los 5,000 entre los 15,480, para obtener un factorcito, que si yo le pido al Excel que esta celda le dé formato de porcentaje, en automático me lo multiplicó ya por 100 y me lo representa como porcentaje. Si yo trato de copiar, esta cifra o esta fórmula me marca errores y la razón es que yo tengo que dividir entre 15,480 cada uno de mis renglones. Eso hace que se vuelva necesario fijar la celda. Y la fijación de la celda, si ustedes lo saben o lo recuerdan, se hace con los signos de pesos. Vamos a asignarle un signo de pesos a la fila y a la columna para poder fijar esta cifra. Y entonces sí, al copiarla me va a resultar algo razonable y me va a dar estos porcentajes. Del 100%, ¿qué porcentaje representa cada uno de los renglones? Voy a aprovechar que el Excel me da aquí abajo el resultado de suma si yo señalo todos estos, y si se fijan, el resultado de suma da 100%. Esa es una comprobación, y como ustedes saben también, yo aquí tengo un solo decimal, pero el Excel cuando yo hago operaciones va a tomar todos los decimales que le hayan resultado. De modo entonces que la parte variable va a ser una multiplicación. Vamos a multiplicar lo que me queda por distribuir. En este caso, ¿se recuerdan? 96,000 es el valor del recibo de luz o del total de la luz consumida. Tenía una parte fija de 96,000. Los 80,000 son el resultado de restar de 96,000, 16,000, me quedan 80,000. Y estos 80,000 los voy a usar como referente para multiplicar por cada uno de los renglones con su porcentaje. Los 80,000 están, si me voy aquí a la fórmula, que ya estaba antes asignada, es la multiplicación de 80,000 por 32%.
y en cada uno de los renglones se copió. Si se fijan otra vez, la celda que está como fija son los 80,000 que vamos a distribuir. Dice O11, perdón, aquí nada más para que les quede la referencia. En el O11 yo tenía los 80,000. Están aquí. Pude haberlo tomado si yo escribía los 80,000 en el total de mi columna. Pudo haber sido allí, no cambia el resultado. Es solamente para que no nos confunda eso del O11 que vieron allí. Y aquí lo que yo tengo es la suma de esta columna. Esta suma igual la pude haber comprobado como en la anterior, con los 80,000 que me da aquí el Excel. De modo entonces que con esta multiplicación en cada uno de los renglones, si yo tengo fija la columna de los 80,000, puedo copiar sin problema desde la primera fila hasta la última y me da el resultado. Y la suma de las dos proporciones, la parte fija y la parte variable, pues me va a dar el total del consumo de luz asignado a cada uno de los departamentos. Y si se fijan, esta suma en total nos da los 96,000 pesos, que es el consumo de luz de la empresa para este periodo. Esta tabla es un poco más compleja de otras que vamos a ver más adelante porque tiene dos variables, una parte fija y una parte variable, siendo el consumo de energía uno de los conceptos que llamamos mixtos en esto de lo fijo y lo variable. Y aquí lo que yo hice fue, con un igual, ya estaba preasignado y por eso se determinó solito, lo voy a ejemplificar con el primero. Me voy al renglón de corte y copio sus 27,840. Esto indica que en la proporción que buscábamos basado en kilowatts, eso es lo que le corresponde al departamento de corte. Es lógico si lo pensamos de que esta pues tiene más máquinas funcionando para poder cortar la madera y hacer esos muebles de los que se dedica a fabricar la empresa. Y en la misma proporción de los kilowatts están asignados los costos. Esta la pudimos copiar igual. Teniendo una vez la fórmula, me traigo las cifras de la otra tabla y deben de sumar los 96,000 pesos que tenemos aquí asignados. Y nos decía que lo consideremos no pagado, como le debemos a la Comisión Federal de Electricidad o a cualquier compañía que nos asignen para proporcionarnos este servicio. Tendríamos entonces nada más la copia del total como una deuda en acreedores diversos por pagar. Si me voy a las cuentas T, esto ya está pasado también. Si se fijan a 103, ya están asignados los montos que calculamos para cada uno de los departamentos. Si algún departamento no tiene proporción de kilowatts, no se le asigna nada. Si solamente hay algunos asignados, esos son los que van a tener el número 3 como asiento, y entonces el total está abonado a la cuenta de acreedores diversos, que por aquí, déjenme buscarla, aquí la tenemos, acreedores diversos con 96,000 pesos. Como no estamos usando todas las cuentas de balance y no nos dieron saldos iniciales, pues si había saldos anteriores, a ese se suma, si no, con ese podemos iniciar y manejar como un saldo razonable. Ese sería mi asiento número 3 y aquí ya implicó una tabla de prorrateo. Estamos distribuyendo proporcionalmente y basados en el kilowatt, el consumo de energía eléctrica. Paso al número 4, que dice que se pagan con cheque 10,000 pesos que corresponden al servicio médico. Y aquí la base de aplicación debe ser el número de empleados por departamento. Esto va a requerir que vuelva a mi tabla de datos y que haga una nueva tabla para poder calcular cuánto le corresponde a cada departamento basados en el servicio médico. Y entonces ya tengo precargados aquí el número de empleados por departamento. Es un dato que me dieron también y que aparece en esta columna en mi tabla de indicadores. Suman 152 en total. Voy a distribuir 10,000 pesos, que era el gasto. Puedo tomar esos 10,000 para determinar un factor o puedo sacar un porcentaje. Vamos a hacerlo en esta tabla primero con factor, que es otra manera de calcular. Un factor sería dividir los 10,000 pesos entre el número de empleados, de modo que yo sepa qué costo es por empleado. Y entonces yo tendría 65.78 por empleado. Puedo jugar con los decimales, poner menos decimales, poner más decimales, como ustedes quieran.
y este factor podría copiarse idéntico en todos los renglones. Puedo copiar la cifra con un igual y luego irme hacia abajo, o puedo fijar las celdas otra vez con los signos de pesos para que se repita la misma cifra en todos los casos. No convendría escribirlos porque podría cambiar el resultado. Si yo escribo el número y no tomo todos los decimales, podría no darme el 100% que sí busco que sea exacto. Esta es la gran ventaja del Excel. Repito, Excel va a usar todos los decimales aun cuando no estén visibles. Entonces sí conviene copiar la cifra tal cual se calculó, para que sumadas estas me den los mismos 10,000 pesos que habíamos buscado anteriormente. Esta es una manera de calcularlo con factor, y ya en el ejemplo anterior lo habíamos hecho con porcentaje. Ya decíamos que si 152 es el 100%, yo puedo calcular qué porcentaje tiene cada uno de los departamentos dividiendo ese número por departamento entre el total. Es otra manera de calcularlo y llegaríamos exactamente a lo mismo. Volvemos a fijar la celda de la que debo copiar en todo momento con el signo de pesos. En una PC tendremos la opción del F4 para hacer esto. Yo lo estoy haciendo uno por uno porque estoy con la laptop y porque además, por tener reducidos los espacios, no es tan fácil usar el F4. Pero bueno, aquí lo tenemos. Este porcentaje también debe llegar al 100%. Está aquí sin decimales, podría usar decimales y no me alteraría el resultado porque quedamos que si yo uso Excel va a usar todos los decimales que le resultaron. Y al multiplicar los 10,000 pesos, que es lo que yo busco distribuir por cada uno de los porcentajes, voy a obtener el mismo resultado que obtuve con el factor. Si se fijan, es exactamente el mismo resultado. Entonces, ustedes pueden elegir lo que más les convenga o los que les resulte más lógico o más sencillo de calcular, un porcentaje o un factor. Ambos nos van a dar siempre el mismo resultado. Tenemos entonces ya calculados los montos que son proporcionales, ya sea con factor, ya sea con porcentaje, para poder asignar a cada uno de los departamentos de la entidad el costo que corresponde al servicio médico. Nuevamente ya estaban direccionados esos montos en nuestros asientos de diario. Nuevamente es un cargo a cada uno de los departamentos como sus cuentas de gastos indirectos de fabricación, suman 10,000 y vamos a hacer un abono a bancos porque aquí la especificación era que se había pagado el servicio médico. La contracuenta es lo de menos y vamos a ver que en las cuentas T ya está sumado el cuarto asiento a cada uno de mis gastos, nuevamente con una correlación. Con un igual me señalo el diario y traemos los montos asignados a cada departamento. Esto se vuelve repetitivo, es un proceso sistemático y vamos a ver que se repite este mismo esquema en cada uno de los departamentos. Por eso aparecen tantos movimientos en nuestros subcuentas de gastos de indirectos para cada departamento. Me paso entonces al asiento número 5 que dice que pagamos diversos servicios públicos. Aquí imagínense el pago del internet, del el agua, algunos otros servicios que podemos considerar necesarios en la entidad y que también queremos proporcionar o prorratear en nuestro departamento. Y nos dicen que esta vez los vamos a prorratear basados en el número de empleados por departamento nuevamente. La tabla la tenemos aquí a la derecha, nuevamente están copiados ya los empleados que hay por departamento. Vamos a asignar esta vez 750,000 pesos como costo. Podemos usar el factor o podemos usar el porcentaje. Ustedes determinan uno u otro según lo que les parezca más razonable y más adecuado. Voy a dividir los 750,000 entre 152. En estos servicios ustedes dirán 750,000 es un monto muy alto, puede ser, pero imagínense en la fábrica a lo mejor hay servicios adicionales que pagar, como el alumbrado público o algunos otros cuestiones que se pueden manejar como servicios públicos, que así nos maneja la entidad. Voy a suponer que hay 4,934 como costo por empleado. Estamos suponiendo un valor por empleado para este renglón. Cada empleado
está consumiendo de estos servicios públicos 4.934. Al hacer la multiplicación del factor por el número de empleados, el resultado aparece para cada uno de los departamentos. Nuevamente, y para agilizar, tienen la opción del porcentaje. No lo voy a hacer. Están direccionados ya al asiento contable los montos directamente de esta tabla con factor y automáticamente otra vez están pasados, direccionados a esa hoja de diario, los montos a el renglón correspondiente o a su subcuenta correspondiente en el mayor. El número 6 habla de las depreciaciones. Obviamente aquí la base con la que se hace la distribución pues es el monto de la inversión. Tengo aquí la tabla. Esta tabla de las depreciaciones parte de un monto. El monto de la inversión, otra vez la tomé de la tabla de datos, se las muestro, y dice que cada departamento tiene estos montos de inversión. Ya están transcritos a esta tabla y la depreciación es sencillo calcularla porque me dice que es un 10% de la inversión. Voy a hacer una multiplicación directa de cada renglón por el 10%. Si yo copio esto, ya tendré el 10% de cada uno de mis renglones y un total de depreciación para este periodo que se pasa automáticamente otra vez, lo tengo direccionado a cada uno de los departamentos con su subcuenta de gastos indirectos y ya está aquí el número 6 de la depreciación. Ok, una vez que ya tengo asignados mis gastos indirectos por depreciación, el abono, decía ahí, corresponde a depreciación acumulada. Vamos a irnos al número 7. En el número 7 nos dice que lo que necesitamos es un prorrateo secundario. Aquí trato de explicar lo que corresponde al prorrateo secundario. Yo si me voy en este momento a las cuentas T, el prorrateo secundario se explica de que yo tengo asignados costos, me voy a permitir abrir la pantalla, costos para cada uno de mis departamentos, tanto los 4 que son de producción como los 4 que son de servicios. No todos tuvieron asignación de todos los renglones en el prorrateo, pero sí todos tienen asignado un gasto indirecto. El prorrateo primario es que yo sé cuánto tiene de gastos indirectos cada uno de mis departamentos. No importa si son de servicio o son de producción. El objetivo del prorrateo secundario es eliminar el monto del total de lo gastado por departamentos de servicio y reasignarlos, hacer una nueva redistribución, esta vez para solamente dejar con gastos indirectos cada uno de los departamentos que sí son de fabricación, para que estos se vayan directos a su proceso productivo y sí influyan en el precio unitario de los productos fabricados en cada una de las etapas de esta planta productiva. Y el dato que obtenemos de los de servicio solamente nos sirven para toma de decisiones, para hacer un análisis de lo gastado. Tal vez una empresa que esté pensando a lo mejor en contratar como outsourcing a una empresa de mantenimiento, por poner este ejemplo, este es el dato que le va a servir para saber cuánto gasta la empresa a su interior en este departamento, sumados a otros costos, obviamente esto es solo el gasto indirecto, o cuánto gastaría si mediante un pago mensual contrata a una empresa de outsourcing. Sin esta distribución de gastos indirectos sería casi imposible que la empresa pueda hacer un comparativo de cuánto le cuesta al interior y cuánto le costaría si contrata a un externo. Básicamente es uno de los muchos posibles informes o datos de utilidad por los que es conveniente conocer el prorrateo para las áreas de servicios de una fábrica. Y entonces tengo otra pestañita por aquí, a partir del asiento número 7, para hacer un prorrateo muy similar. Voy a partir de nuevo la pantalla para volver al Word y analizar qué nos piden. El prorrateo secundario de los departamentos de servicios deberá hacerse en el siguiente orden y con las siguientes bases. Otra vez, la empresa tiene que decidir cuáles son los conductores del costo más adecuados y cuáles departamentos van a eliminarse en qué orden. Es un poco como el juego de las sillas. Una vez que yo ya saco un departamento, ya no va a participar de más costos. Vamos a verlo con el ejemplo.
El primero que me pide eliminar es el de relaciones industriales y está basado en el número de empleados del departamento. Pero jugando al juego de las sillas, relaciones industriales ya no le debo de asignar costo. Entonces, aparecen aquí en mi prorrateo secundario, de nuevo, tablas que me van a ayudar a hacer este cálculo. El área de relaciones industriales será el primero en eliminarse. Voy a poner nuevamente el número de empleados que me dieron en los datos, pero quiero que observen, por favor, que ya no está jugando en esta lista relaciones industriales. Los empleados que tenía asignados relaciones industriales no juegan. Relaciones industriales tenía 5 empleados, ya no están mencionados en este listado. Relaciones industriales se eliminó y en lugar de los 155 empleados que teníamos en un principio, ahora aparecen 147. Esto nos va a hacer que nuestro factor no sea igual al que utilizamos en otros, aun cuando fuera porcentaje, en otras tablas, porque estamos utilizando un número de empleados ya disminuido, porque a relaciones industriales ya no me interesa asignarle costo. Si se fijan, aquí aparece una cifra, también estaba direccionada. Este es el total que tenía la cuenta de gastos indirectos de relaciones industriales. Este total de 29,898 está direccionado a esta tabla. Si me voy con la idea del factor, nuevamente voy a hacer una división de ese total a distribuir entre el número de empleados que me dan sin los de relaciones industriales y vamos a hacerlo nuevamente. Y aquí entonces tendría otra vez que copiar la cifra para poderla copiar como tal y no como fórmula, y puedo multiplicar cada uno de los renglones. Y el procedimiento se repite. Ya están asignados aquí de esta tabla los costos para cada uno, y si se fijan, aquí hay un abono a gastos indirectos de relaciones industriales. Lo que voy a hacer es eliminar el saldo. Aquí ya aparece como número 7 este abono, y este abono nulifica el saldo que traíamos, me da como una cuenta saldada, y relaciones industriales ya está saldada, ya no juega en lo que es el prorrateo secundario, y este costo que yo tenía asignado a esta cuenta de relaciones industriales sea otra vez distribuido proporcionalmente ahora a todos los otros departamentos. Otra vez hay algunos de producción y otros que son de servicios, pero vamos haciendo como el juego de las sillas, eliminando hasta que ya no tengamos ninguno de servicios y solo nos queden los de producción. Y esto me lleva a mi asiento número 8, que va a ser eliminar los gastos indirectos de almacén de materiales. Y esta me dice que los debo de eliminar basados en el material directo e indirecto utilizado. Y aquí está mi tabla. Yo ya precargué lo que en la hoja de datos me dieron de los materiales directos e indirectos. Estos indirectos yo los conocí desde mi asiento número 1. Aquí están vaciados y mi tabla me da los materiales directos. Si se fijan, mantenimiento no tenía materiales directos, solo las áreas que eran de producción. La suma de todo esto me da el total, que es mi base de distribución, y otra vez ya estaba direccionado aquí el total de mi cuenta T del renglón de gastos indirectos almacén de materiales. Estos 406,353 es el monto copiado aquí, y eso me lleva a mi factor para esta tabla. Con el total de los materiales utilizados dividido lo que voy a distribuir, me da un factor. Si se fijan, hace un rato teníamos números enteros bastante grandes. Aquí me da un factor con centésimas. Es válido porque el monto a distribuir es menor que la cantidad que me sirve de base para esa distribución. Nuevamente completo mi tabla, completo las cifras, suman los 406,353, puedo comprobarlo, y ya que se están referenciados, una vez llenada la tabla, y eso me lleva a la cuenta T, que también tiene ya la referencia. Si se ve, aparece ya un asiento número 8 con sus montos y prácticamente se van llenando las tablas. Y otra vez, eso se abonó a la cuenta de gastos indirectos de almacén de materiales, es el asiento número 8, y me permitió saldar esta cuenta. Esta cuenta ya no va a jugar, ya no tiene saldo, queda completamente vacía para el siguiente periodo. Esto me lleva entonces
a eliminar control de calidad. Control de calidad dice que lo debo de eliminar basándome en las horas directas del trabajo. Otra vez, hay una tabla que tiene vaciadas las horas directas de trabajo según nuestra tabla de datos. Ya no juega ni relaciones industriales, ni almacén de materiales, ni control de calidad. Entonces tengo los 4 de producción y solamente me queda mantenimiento con horas directas e indirectas trabajadas. Y otra vez está referenciado al saldo de mi cuenta T. Los 126.121 provienen de mi cuenta T de control de calidad, y eso me va a permitir saldarla. Y en el prorrateo secundario mi factor va a estar calculado entonces con ese total dividido entre el número de horas directas e indirectas de trabajo de estos departamentos, y eso me permite copiar el factor y con un factor igual en todos los renglones determinar los montos que nuevamente han sido copiados en automático, abonados a la cuenta de gastos indirectos de control de calidad, y eso me da mi asiento número 9, que ya está llenado en automático en cada una de las cuentas, y me eliminó la cuenta de control de calidad, que ya aparece saldada. La única que me queda con saldo en este momento es la de gastos indirectos de mantenimiento, que aparecía por acá. Es la que más renglones tiene y de la que vamos a eliminar al final. El último elemento es con base en los metros cuadrados ocupados en la planta. Este dato también nos lo dan muy fácilmente los ingenieros en una planta productiva. Vienen en los datos y ya solamente voy a tomar los metros cuadrados de las 4 áreas de producción. Ya ninguna de servicios va a jugar. Y entonces hago mi división. Ya tengo el saldo aquí de gastos indirectos de mantenimiento. Lo divido entre los metros cuadrados que ocupan solo las áreas productivas y podemos copiar nuestro factor para obtener un total que va a sumar los 182.156, y así podemos concluir nuestro prorrateo. Una vez asignados estos últimos costos en este último asiento 10, mis cuentas T me van a permitir observar que tengo saldadas todas las cuentas que eran de servicios, empezando con mantenimiento, está saldada, y con las de gastos indirectos de control de calidad, relaciones industriales y almacén de materiales. Estas quedan saldadas. Decíamos que de las cuentas de balance no nos vamos a ocupar ahorita, solo nos interesaban las de gastos indirectos. Y sí me quedan con un saldo ya prorrateado en prorrateo primario y prorrateo secundario, las 4 áreas productivas de esta fábrica. Esto se suma a los otros 2 elementos, los materiales y la mano de obra directa utilizada por las entidades, y eso permite conocer un total de costos asignados a un área y dividirlo entre el número de unidades fabricadas que se mandan a la siguiente etapa en un sistema de procesos que se estudiará más adelante. Hasta aquí el ejercicio, hasta aquí la presentación. Espero haya sido de utilidad y nos podamos ver en un ejercicio futuro.